Buenas noches, me dicen si se puede escuchar bien. Nada más me hacen ahí un dedito arriba, una manita arriba. Sí, se escucha. Ok, está ahí, está perfecto. Ya vi una manita arriba. Perfecto, entonces comenzamos. El día de hoy, esta es la sesión que vamos a hacer para compensar lo del sábado, que el sábado va a ser feriado, entonces para no perder nosotros el ritmo de lo que estábamos viendo, vamos a verlo hoy. Hoy vamos a ver lo conceptual, ¿verdad? En la siguiente sesión ya entramos de lleno solo a ejercicios para explicar ya de forma práctica las cosas. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy tiene que ver con teoría cuántica y con la estructura atómica. Básicamente, lo que nosotros tenemos que entender para el curso de química que estamos llevando es lo siguiente. Nosotros llegamos al siglo XX con una idea prácticamente de que muchas de las partículas que están, de que la partícula fundamental que forma la materia era una partícula sólida. Imaginemos algo así como una esfera sólida. Y el inicio del siglo XX, la física empezó a hacer un trabajo muy interesante en analizar cómo era que realmente se comportaba la materia y cómo se componía. Y allí empezaron un montón de señores a estudiar esto de varias formas. Unos radiando la materia con rayos X, otros lo hacían con fuentes de luz de diferentes intensidades y dependiendo de cuál era la respuesta que daba la materia, ellos podían empezar a sacar algunas conclusiones de qué era lo que ocurría, cómo se comportaba, si existía otra partícula, etcétera. Nosotros entonces tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros vamos a empezar a ver esto, nosotros tenemos que entender algo. Toda la materia tiene una capacidad de absorber energía y de radiar la energía. Absolutamente toda. En mayor o en menor grado, pero toda la tiene. Y toda esa energía que nosotros vamos a ver, la materia, pues precisamente, por acá si puedo, no, este no me lo da. La materia precisamente me da por ahí una opción. Este, está bien. La materia me da por ahí una opción de hacer esto. ¿Ven? Toda la energía que yo recibo del sol, las ondas de la radio, eh, las ondas de radio que comunican las señales de los celulares, etcétera, todas se comportan de la forma en que yo veo aquí, onduladas, como una serpiente. Y esas ondas a mí me aportan información, ya sea de la propia onda, de la cantidad de energía que posea y de la materia con la cual yo estoy interaccionando. Lo que a mí me va a decir si una onda de energía está, por así decirlo, muy cargada de energía o tiene poquita energía, precisamente va a ser eso. Vean, ustedes ven que en este caso de acá, este de aquí, es el de arriba. La onda que yo tengo ahí, esa onda precisamente se ve como muy amplia, mientras que este caso de aquí abajo, esa onda se ve como con curvas muy chiquititas, muy seguidas, muy intensas. Ok, ahí yo tengo dos situaciones importantes. Mientras más seguidas sean estas crestas de la onda, mi onda está más cargada de energía y más se acerca a la luz ultravioleta. Mientras más distante sea mi longitud de onda, ya sea que yo la mida aquí o yo la mida acá abajo, porque
son longitudes de onda consecutivas, como yo les decía, que la mida aquí abajo o que la mida aquí arriba, mientras más distante quiere decir que tiene menos energía y mientras más distante significa que eso está más cercano al infrarrojo. Y el infrarrojo, ¿qué es? Es lo que nosotros conocemos como calor. Las ondas, entonces, cosas que yo tengo que tomar en cuenta de ello. Mientras más corta la longitud de onda, más energía tiene esa onda. Mientras más larga sea la longitud de la onda, menos energía posee, ¿verdad? Y esa onda va a tener una cosa que se llama el plano nodal. Esta línea que va por aquí, ¿ven? Eso es lo que se denomina plano nodal. ¿Qué pasa? Los puntos donde la onda toca el plano nodal, ocurre una cosa que es muy interesante. Cero energía. No se transfiere nada. Se cancela la onda. Se cancela la onda, ¿verdad? Eso es lo que nos está pasando ahí. Ahora, ¿qué queríamos ver con esto? Todas las investigaciones que se hicieron sobre la materia a inicio del siglo XX, todas tuvieron que ver con qué tanto la materia absorbía una radiación y qué tanto liberaba de ella. Y se descubrió que si la materia, por así decirlo, absorbe mejor X longitud de onda y absorbe muy mal N longitud de onda. Ok, entonces, ok, hemos visto entonces esto de la onda, pero vamos a ver, y toda la energía se comporta solamente así, una simple onda, vieras que no. La energía, toda forma de energía, toda forma de radiación, tiene dos componentes realmente, la componente magnética y la componente eléctrica. Y eso fue una de las cosas que estableció Maxwell en sus investigaciones sobre este, ondas magnéticas, de los descubrimientos que él hizo. Tiempo después, en Alemania, uno de los científicos más importantes que ellos tuvieron, que fue Max Planck, determinó una cosa importante. Él dijo, vean, dependiendo de la frecuencia es qué tantas crestas hace una onda, ¿verdad? Si una onda hace muchas crestas, tiene mucha frecuencia. Si tiene mucha frecuencia, tiene mucha energía. Él dijo, dependiendo de cuántas veces, cuántas crestas, cuántas curvitas de este tipo haga la onda, podemos establecer que hay una constante, a la cual él llamó constante de Planck, que al multiplicarse por esa frecuencia, por la cantidad de veces que pasa la onda por un punto, me va a dar una cantidad de energía asociada. Ahí fue donde ya se resolvió el misterio de la, de la frecuencia de la onda y la cantidad de energía que ésta tenía involucrada. Planck, de forma muy acertada, eh, hizo este descubrimiento, pero este descubrimiento llevó a otra cosa. Einstein llegó a establecer una cosa, él fue el que descubrió que cuando la luz incide sobre un material, no todos los materiales responden igual a esa excitación de la luz. Unos van a liberar igual una respuesta en calor, en radiación, pero otros van a liberar electrones. Y eso que se conoció como el efecto fotoeléctrico, con base en lo que había hecho Planck, fue una cosa que descubrió Einstein. O sea, él dijo, los materiales, al recibir esta radiación que en forma de luz,
Algunos van a liberar electrones, o sea, van a generar electricidad. Eso fue algo revolucionario ese tiempo. Para nosotros ya es algo muy común tener equipos que simplemente los ponemos al sol, siguen este principio de la fotocelda y generan electricidad. Hace 100 años no lo era. La otra cosa que ellos hicieron para investigar a la materia fue los llamados espectros de Lyman, que eran precisamente lo que yo les decía. Exponemos la materia a un destello de luz y vemos cómo se descompone esa luz a través de un prisma, de un triángulo de vidrio. Ellos empezaron a ver que ciertas líneas correspondían a ciertas características de la materia. Unas materias que absorbían más, más radiación, por ejemplo, del ultravioleta, otras que absorbían más radiación del infrarrojo, y eso empezaron a ver que estaba identificado con elementos químicos. Un elemento químico tenía un espectro de líneas característico, entonces podían decir, bueno, me traen una muestra, lo expongo a esa radiación, miro cuál es el espectro que está generando y puedo saber cuál elemento químico es. Todo esto con el tiempo nos fue llevando a una de las teorías de atómicas importantes. La primera, no eran las únicas, habían varias, pero las que revolucionariamente fueron gastando más espacio fueron la de Bohr. Bohr fue aquel caballero que dijo que, eh, dice la historia que en una noche de copas, ¿verdad? No sé qué tan cierto será. Fue al que se le ocurrió decir que teníamos al núcleo del átomo y alrededor de ese núcleo del átomo estaba un electrón girando. El modelo de Bohr originalmente era así porque Bohr investigó al hidrógeno, no investigó otras sustancias más complejas. Se le hacía, se le hacía muy difícil cuando eran demasiados electrones alrededor del núcleo. Por eso el modelo de Bohr era así, era sencillo. Entonces podía explicar básicamente qué estaba pasando con un electrón, pero no podía explicar qué pasaba cuando eran, por ejemplo, una multitud de electrones. Y también Bohr, aplicando otros principios, por ejemplo, el físico Luis de Broglie fue otro señor que descubrió una cosa muy interesante. Y lo que se descubrió fue que la materia, toda la materia, tiene una naturaleza ondulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que muy en el fondo, cuando yo hago correr una partícula a cierta velocidad, puedo empezar a notar en ella el mismo comportamiento que tenía una onda de energía, el mismo comportamiento. Y lo más increíble fue determinar que el electrón que gira alrededor de los núcleos tiene ese comportamiento. Entonces, ¿qué pasaba? La idea aquella que decía Bohr que el electrón giraba como una órbita, se empezaba a romper porque entonces van diciendo, bueno, si tiene un comportamiento ondulatorio, este electrón realmente lo que está haciendo es el comportamiento de una onda alrededor del núcleo del átomo. No era ya una órbita perfecta, era una órbita que seguía un camino ondulatorio. Empezaba a ser una órbita caótica. Ok, entonces, como les comento, ese fue el modelo cuántico que propuso Luis de Broglie, pero ese modelo podía explicar algunas cosas y otras no. Ahí fue cuando un físico alemán, desde la primera mitad del siglo XX, que era Werner Heisenberg, él propuso por primera vez una cosa que fue nuevamente revolucionaria para la época. Él dijo, vea, lo que pasa aquí es que queremos establecer con la mecánica de Newton
partículas muy pequeñas y no se comportan de ese modo. No podemos saber dónde están, no podemos hacer nada. Tenemos que recurrir a cálculos de probabilidad para saber qué está pasando o para saber qué pasó. Eso básicamente fue lo que estableció Heisenberg. Entonces, Heisenberg, al establecer esto y al hacer su primera investigación que lo consagra, genera lo que se llamó el principio de la incertidumbre, que es aquel que habíamos practicado más de una vez tomando en el aula una esfera, haciéndola pasar rápidamente entre los compañeros y determinábamos que en algún momento pudimos saber dónde pasaba, no a qué velocidad. Y cuando queríamos calcular la velocidad, poníamos tanta atención en la velocidad que no nos fijábamos por dónde pasó. Entonces el principio Heisenberg, ¿qué me dice? Si yo quiero saber dónde está el electrón, o sea, ese electrón que anda por ahí alrededor del núcleo, si yo quiero saber dónde anda él, puedo determinar dónde estuvo, no dónde está, dónde estuvo. O puedo determinar el momento o momentum. Momentum es como se le dice en inglés, en lengua inglesa. Momento es como se castellanizó. Bueno, pero eso, por así decirlo, es una medida de los físicos para determinar, por así decirlo, asócialo de esta forma. Es como si yo quisiera saber como cuánta energía tiene asociada una partícula o un cuerpo en virtud del movimiento mecánico que él está desarrollando y la velocidad a la que él va y la masa que él tiene. Eso es más o menos el momento. Así, a grosso modo, asociémoslo de esa forma. No estamos en física, pero hagamos una explicación análoga a eso. Entonces, eso fue lo que me dijo Heisenberg. Usted o determina el momentum o sabe dónde estuvo el electrón, alrededor del átomo. Esto que aplicó Heisenberg tiempo después fue lo que otro físico llamado Schrödinger dijo, bueno, mm, ya que esto va a ser un juego de probabilidades, hagamos una ecuación que nos permita hacer un cálculo detallado de probabilidades. Schrödinger, ¿qué fue lo que dijo? Schrödinger fue un caballero que dijo lo siguiente, digamos que este punto negro es el centro del átomo, ¿verdad? Aquí tenemos el punto. Entonces Schrödinger dijo, si yo empiezo a calcular la probabilidad de encontrar a mi átomo aquí, perdón, a mi electrón en el átomo, yo voy a encontrar, yo voy a encontrar ujú, que el sitio más cercano al núcleo es el que tiene más probabilidad de encontrar a mi electrón. Digamos que yo puedo hacer una gráfica aquí de probabilidad en función de la distancia al núcleo. Y yo voy a ver que mientras más cerca del núcleo, más probabilidad voy a tener de encontrar a mi electrón. Mi probabilidad debajo de esa campana es 100%, pero si ustedes se fijan, la probabilidad es casi total cerca del núcleo. Conforme yo me empiezo a alejar del núcleo, muy difícil que encuentre el electrón. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar ahí. Yo no voy a encontrar una, una, no voy a tener una chance de encontrar mi electrón por ahí. Ok, entonces, ¿esto qué pasa? Nos lleva a lo siguiente. Nosotros empezamos, por así decirlo, el siglo XX diciendo, diciendo que el átomo era una esfera sólida. Luego dijimos, no, no es una esfera sólida. Este señor tiene aquí un núcleo y por ahí un electrón que gira alrededor de él de forma ordenada.
Luego dijimos, no, 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 tiene un núcleo y ese electrón gira como una onda alrededor de él. Luego dijimos, no, tiene un núcleo y alrededor de ese núcleo hay un área de probabilidad donde yo podría encontrar al electrón. Junto a esto, nosotros llegamos también a ver que si hay electrones en la nube electrónica, o sea, en el entorno del átomo, si tengo electrones aquí, en el centro del átomo voy a tener las contrapartes, que son las partículas positivas, los protones, y por ahí voy a tener los neutrones. De todo esto que yo tengo, el neutrón lo que hace es aportar masa. El neutrón lo que hace simplemente es ponerse entre los protones para que no se rechacen por ser cargas positivas. Y el electrón y el protón lo que hacen es anularse entre sí como cargas eléctricas para que el átomo sea neutro. Porque la naturaleza de todo átomo, a final de cuentas, es ser carga neutra, no tener una carga positiva o negativa propiamente. Ellos en su naturaleza son de carga neutra. Ok. Entonces, eso nos lleva a un cálculo muy importante, eh, que son los números cuánticos. O sea, y usted me va a decir, ¿de dónde es que salen los números cuánticos? Los números cuánticos salen de la ecuación de Schrödinger. Cada uno de esos números es la solución numérica a un aspecto de la ecuación de Schrödinger. Uno de ellos es una solución al nivel de energía, otro de ellos es una solución como se hacía en cálculo, ¿verdad? Que uno hacía la figurita y la hacía girar y provocar el sólido de revolución, de ahí surgían los orbitales. Otros números ya eran otros señores, digamos, Maurice Dirac fue uno de los que hizo el número cuántico magnético y el spin, pero Dirac lo que hizo fue que tomó la ecuación de Schrödinger, la combinó con la teoría de relatividad especial de Einstein y de ahí él pudo calcular el aspecto de número magnético y de número de spin. O sea, ya introducían la relatividad especial dentro de la mecánica probabilística. Entonces era muy complicado. A final de cuentas, nosotros lo que vemos solo son cómo se usan los números de la solución. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Y esto lo que nos va a permitir a nosotros es saber en el número cuántico principal qué tanta energía o en qué nivel de energía está el electrón. Asócielo eso. En la tabla periódica, el numerito que es el 1, 2, 3, 4 que está a la izquierda, ese es el número principal. Y eso me dice, es como los pisos de un edificio. Solo que mientras más bajo el numerito, más energía tiene el nivel. Ok, entonces seguimos acá. Esto es lo que yo les estaba explicando antes, que cerca del núcleo vamos a tener la zona de mayor probabilidad, ¿verdad? Ok, los números cuánticos o números atómicos, vamos a ver de dónde salen. Si yo, por ejemplo, digamos que yo, por ejemplo, tengo el número cuántico principal número uno, que es N1. Entonces, ¿qué pasa con N1? Primero voy a explicarles de dónde sale. N1 simplemente es el nivel que me dice la tabla periódica en un costado. Eso es todo. El número cuántico azimutal, que es L, ¿verdad? L. En 10 minutos tomamos un receso y continuamos. El número cuántico principal, que es L, ese sale de calcular. Este sale de calcular. Perdón, ese color no se ve. Ahí. Este sale de calcular N menos uno. De ahí de donde sale este número cuántico. Entonces, si en el nivel uno yo tengo uno,
n-1 es cero, de ahí es donde sale este número. Si en el número 2 yo tengo ese valor, llego n, 2, 2 menos uno es uno. Pero yo no empiezo a calcular simplemente diciendo uno, yo empiezo a decir cero, uno, porque ese salió del 2 menos uno. Y si yo tengo el nivel 3, aquí yo digo L igual 3 menos uno, L igual 2 y empiezo el cálculo. Cero, uno, 2. Esto representa un nivel. Cada uno de estos numeritos representa un subnivel, para que nos entendamos. ¿Qué representa ML? ML va a tener valores desde menos L, pasando por cero hasta L. Esto lo que nos va a decir a nosotros es la forma del orbital. Si recordamos, los orbitales son sharp, principal, difusa y fundamental. Y cada uno de ellos tiene asociado un número que viene del M sub L. Sharp es el cero, principal es el uno, ¿verdad? Difusa es el 2 y el fundamental es el 3. Entonces, ya nosotros tenemos que ir asociando eso. Estos cuatro números asociados con estas cuatro letras, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que yo tengo un número cero aquí, es porque tengo efectivamente un orbital S. Vuelvo a tener aquí un número cero, tengo un orbital S. Si yo tengo aquí la numeración de menos uno, cero y uno, ¿verdad? Porque acordémonos que esto varía de menos, desde menos hasta más L. Si es uno menos uno, cero, uno. Entonces quiere decir que yo voy a tener uno, 2, 3 orbitales. ¿Y esos orbitales quiénes son? Los orbitales P. Lo de menos uno, cero y uno, por convención en mecánica cuántica, asigna que hay un orbital, por así decirlo. Si usted tuviera los ejes coordenados X, Y, Z, significa que hay un orbital, por así decirlo, colgado en el eje X, un orbital colgado en el eje Y y un orbital colgado en el eje Z. Eso es lo que quiere decir. Igual, si yo tengo este número 2, que son los orbitales difusa, son 5, pero entonces va a ver que tengo uno, 2, 3, 4, 5. Los orbitales difusa ya no están necesariamente puestos en un eje, pueden estar hasta atravesados entre los ejes. Ya son de figuras muy complicadas. Ellos ya son figuras muy complicadas de trabajar. Por eso, digamos, los P y los S son más fáciles de usar para explicar algo. Ok, y si usted me decía cuáles formas son las que ellos tienen, esas son las formas. Todos los orbitales S lo que tienen es forma de bolita. La diferencia es que mientras más grande el número, más energía tiene el nivel y más energía tiene el orbital. Entonces, por eso la bolita es más grande. Los orbitales P, eso es a lo que yo me refería, que uno de ellos está colgado en el eje X, otro está colgado en el eje Y y otro está colgado en el eje Z. Los orbitales D, a eso me refiero yo, no necesariamente son formas fáciles de explicar. Ellos son como, por así decirlo, como los pétalos de un trébol, pero están colocados entre los ejes, inclinados, acostados. Entonces son figuras más difíciles de explicar, inclusive de describir. Ok. Este es un diagrama de orbitales. En este diagrama nosotros vamos a entender lo siguiente. En cada uno de esos diagramas que van a equivaler a una rayita, nosotros vamos a hacer aquello y lo vamos a hacer más adelante como ejercicio. Aquí lo vamos a explicar nada más de poner los electrones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era escribir los electrones aquí correctamente? Nosotros aquí lo que tenemos que entender de momento, porque esos serán los ejercicios que haremos en clase, nosotros lo que tenemos que entender es que
Cada uno de estos niveles tiene asociada una cantidad de orbitales y cada orbital tiene asociados dos electrones. Entonces, los orbitales S, como siempre, un solo orbital es los orbitales P, tres orbitales para poner electrones. Los orbitales D, cinco orbitales para poner electrones. Ok. Nosotros entonces vamos a trabajar con lo que vamos a denominar como notaciones de configuración electrónica. Estas configuraciones tienen que ver con lo siguiente. Cada elemento químico tiene un número diferenciante. Ese número diferenciante tiene que ver con lo siguiente. El número que aparece al inicio, si ustedes van a ver siempre un número que aparece aquí al inicio, como decir en este caso el uno que yo tengo aquí, ahí hay un 1. Ese número lo que me está representando es el nivel de energía. ¿De dónde saco ese número? Esos son los números uno, 2, 3, 4 que están a la izquierda de la tabla periódica. Esos son los que me cuentan, por así decirlo, en horizontal las capas de la tabla. Eso es lo que me están diciendo. Este S, que va a ser el número azimutal, y aquí arriba voy a tener siempre la anotación de electrones. Cosa importante, error muy común que cometen muchos estudiantes. A un orbital solo le caben dos electrones. Y en los exámenes es muy común que algunos estudiantes, no todos, empiezan a ponerle cinco electrones a un solo orbital. No. Recuerde siempre que el máximo de electrones que puede tener un orbital son solo dos. Mínimo, mínimo uno para estar medio lleno, dos para estar lleno. Eso siempre así. Ok. Aquí vamos a ver, entonces, vimos lo que es el principio de Heisenberg. Otro de los principios importantes de la mecánica cuántica es el de exclusión de Pauli. Vamos a explicarlo aquí. Digamos que a mí me piden hacer el diagrama de orbitales del helio. Este diagrama va a tener una forma como la siguiente, más o menos. Eh, Vamos a hacer aquí. Entonces tiene uno. El helio solo tiene dos electrones, ¿verdad? Según el principio de exclusión de Pauli, los electrones para no repelerse, ellos tienen que tener un giro para un lado y un giro para el otro. Así es donde, como ellos, el giro para un lado en el electrón provoca un campo magnético, el giro hacia el otro lado contrarresta el campo magnético, entonces ellos se anulan magnéticamente, no son magnéticos, por así decirlo, no traen material. Ok. Eh, si gustan, gente, tomemos el receso, son unos 10 minutos, el que quiera estirarse un poco, comer algo, puede hacerlo en este instante. Volvemos en 10 minutos, ¿sí? Estamos en esta diapositiva. Vale.